Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Diana García. Bienvenidos a este programa llamado La Medicina de Dios. Y les damos gracias al Señor porque nos ha dado la oportunidad de traer la palabra de Dios, que es la medicina de Dios, para toda persona que necesite sanidad o que necesite saber cómo se recibe de Dios. Vamos a comenzar con una oración. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo en que vamos a compartir tu palabra aquí, Señor. Te pedimos, Señor, sabiduría y te pedimos que saque de nuestro espíritu a Claudia y a mí lo que las personas necesiten saber sobre la medicina de Dios, que es tu palabra, la semilla incorruptible de Dios. Y te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy está Claudia aquí conmigo de nuevo. Gloria Y vamos a seguir hablando del reino de Dios, Amén. pero vamos a tocar hoy las llaves del reino. Amén. Porque si tú vives, claro, en un reino, en un lugar, tú tienes que saber las leyes y las llaves. Claro, Porque ¿cómo entonces vas a recibir todo lo que Jesús ya pagó por nosotros? Así es igual como cuando uno vive en un país. Tienes que saber las leyes. Tenemos que saber qué leyes, qué beneficios, qué nos afecta y qué no nos afecta. Y igual es en el reino de Dios. El reino de Dios es un reino completamente diferente al reino en que vivimos aquí. Amén. En el reino de Dios hay un rey y es Jesús. Amén. Y hay diferentes llaves, diferentes leyes. Hemos tocado la ley de fe, que es la ley principal del reino. Y ¿quieres leer la palabra en Romanos? En Romanos 8, 1 y 2. Porque ahí están las dos leyes principales que tocamos la última vez que estuvimos aquí. Romanos 8, 1 y 2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estas dos leyes, Claudia, son las dos leyes principales que hay en el universo. Así es. La ley del pecado y de la muerte es la que está activa hoy en esta tierra, pero no te pertenece ni a ti, ni a mí, ni a toda persona que ha recibido al Señor. Así es, esa es la diferencia, porque la ley del pecado y de la muerte se activa con la caída del hombre cuando él peca. Que cambió, tornó la ley del espíritu de vida a la ley del pecado y de la muerte. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús está todo lo que tú necesitas para vivir una vida en victoria y bendición. Amén. Así es. Y ya tocamos eso, así que no vamos a tocar eso de nuevo, pero queríamos dejarles saber la importancia de saber que la palabra ley significa principio, algo establecido, y una ley funciona siempre de la misma manera, todas las veces. La ley de gravedad, ¿funciona? Claro que sí. Así es. La ley de matemática, ¿funciona? Sí. 2 y 2 es 4. Siempre funciona. Cuando tú usas esa ley, siempre funciona. Las leyes físicas funcionan. Sí. Esas son leyes que son leyes físicas, pero estamos hablando aquí de leyes espirituales. Así es. Y de las llaves del reino de Dios, que son llaves espirituales. Así es, amén. Y es importante conocerlas, como volvemos a decir, si estamos en un reino diferente, porque hemos sido trasladados de tinieblas al reino de luz, tenemos que saber cómo funcionar en ese reino. ¿Por qué? Porque a través de esas leyes tú recibes tu sanidad que ya ha sido pagada. Amén. Siempre a Claudia y a mí nos gusta hablar de la sanidad. Amén. Porque como este programa se llama La Medicina de Dios y tiene que ver más con personas que están pasando por enfermedades, no solo físicas, sino del alma también, como depresión y enfermedades así. Queremos dejarles siempre saber que ya Jesús te sanó. Amén. Que tú tienes que aprender cómo recibir esa sanidad que fue pagada en la cruz del Calvario. ¿Tú quieres decir algo? Claro. Y saber cómo que Jesús mismo dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Por qué? Porque Él habló del reino y puso muchos ejemplos acerca del reino, de cómo funcionaba para que nosotros, basados en eso, pudiésemos caminar y recibir todos los beneficios de ese reino que Él vino
a darnos y a enseñarnos y a devolvernos. todo lo que se perdió en el jardín del Edén. Amén. Y a mí me gusta este versículo de Mateo 11:12, que el Señor me lo dio, me lo recordó antes de que empezara la clase. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia y los violentos, que somos nosotros, lo arrebatan. Amén. Amén. Aleluya. Los violentos, ¿eres tú violento con las cosas del reino de Dios? La sanidad ha sido dada violentamente. Tú tienes que recibirla porque ya ha sido pagada. ¿Quieres decir algo? Violento en el espíritu. En el espíritu, No claro. violento de ira. No, violento con las leyes espirituales. Amén. Así Que es. dice que ya la sanidad ha sido dada. No diga, yo quiero, Señor, que tú me sanes. Él no te va a sanar, ya Él te sanó. Así es. Y eso es lo que las personas no entienden. En Lucas 17:20, el Señor Jesús dice, fue preguntado por los fariseos de cuándo había de venir el reino de Dios. Y él les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está en vosotros. Todo lo que tú necesites lo tienes dentro de ti. Wow, tremendo. Donde mora Dios. Y eso es lo espiritual. Ahora tú tienes que a través de tu fe y usando estas llaves que vamos a hablar hoy, tú lo traes a lo natural. Así es. Y eso es bien importante que entiendas esto, porque igual que tú recibes la sanidad que ya ha sido pagada, tú recibes las finanzas igual cuando necesitas dinero. Amén. Pastora, desde el jardín del Edén, desde la caída del hombre, Dios siempre ha tratado con nosotros de la misma manera. Haz esto, oye mi palabra y haz, obedece. Oye, la fe viene por el oír, lo que oyes diariamente, no lo que oíste el domingo en la iglesia. La fe viene por el oír. Oír es algo de ahora. Amén. Y oír por la palabra de Dios. Así que tú debes oír palabras de Dios todos los días. Yo les exhorto a que se lean 2 capítulos del Nuevo Testamento en alta voz. Todos los días estás oyendo y leyendo la palabra de Dios. Y que lo hagas despacio. Por lo menos un capítulo, claro. Amén, así es, sí. Un Para capítulo. poder saber lo que Dios dice. Claro, te dice, siempre ha dicho, oye y haz. ¿Qué significa haz? Ponerle acción correspondiente a su palabra. a su palabra. La palabra dice que ya estés sanado. Tú tienes que empezar a creerlo y meditar en los versículos que te dice que ya ha sido eso pagado. Así es. Y decir, gracias Señor que yo he recibido, yo tomo y he recibido mi sanidad. Él se agrada que nosotros le creamos. Y que creamos su por palabra, fe, claro. y que seamos hacedores de su palabra. Por eso es importante que cuando uno está enfrentando cualquier situación, la llave de recibir cualquier cosa, sanidad, prosperidad o de la manera de que tú vayas a recibir, es eso, obedecer. Oye la palabra de Dios y haz lo que Dios dice. Y si haces eso, Dios no puede mentir. Recibimos Dios no lo puede que tenemos. mentir y es Amén. Importante que nosotros sepamos eso. Amén. Bueno, vamos a tocar lo de los israelitas. A mí me gusta mucho esa historia de los israelitas porque eso nos deja saber que el plan perfecto de Dios era que ellos en un año hubieran cruzado a la tierra prometida. Pero era un viaje relativamente corto, pero él los llevó al monte allí donde Moisés le dio los 10 mandamientos para entrenarlos. Sí. Pero era un año nada más lo que estaban supuestos a estar ahí en ese tiempo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Claudia? Oh, la desobediencia, la incredulidad, el murmurar. Moisés envió 2 espías a que chequearan la tierra prometida. Prometida. Así es. ¿Y qué pasó? Que 10 de esos espías vinieron con un reporte negativo. Así es. Solamente 2. Josué y Caleb fueron los únicos que trajeron un reporte positivo. ¿Tú lo tienes ahí? En Números 13, versículo del 30 al 32. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de la tierra. Que tomemos, que ya fue dada. Ellos tenían que tomarla. Él venía ya determinado y decir, tomemos
posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. O sea, él estaba creyendo lo que Dios decía. Claro. Mas los varones que subieron con él, los otros 10, dijeron, o sea, hablaron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dice el 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Eso es negatividad. La negatividad no trae la bendición de Dios. Eso es creer que la situación, el problema es más grande que el Dios grande que tú sirves. Ya Dios le dijo, ya yo les he dado la tierra, tienen que poseerla. Ya Dios te ha dado a ti la sanidad, tienes que tomarla y poseerla para ti. Wow. Estamos haciendo una comparación de estos ejemplos que nos ha dado el Señor en el viejo pacto, para que tú veas que desde el viejo pacto ellos tenían que funcionar por fe y creer a Dios. Así mira el 14 dice, desde el 1 al 2. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos. Fíjate lo que la palabra tiene poder, la vida y la muerte. Mira lo que ellos confesaron. Un pueblo que había visto milagros, que había visto abrir el mar rojo, que había visto tantos milagros. Dice, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Y eso fue lo que ocurrió. En el versículo 28 dice, diles, dice Jehová, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré. Así haré yo lo con que vosotros. Tú hablas, Dios lo oye y así hará. Ese pasaje que tú leíste ahí, tremendo. Yo lo uso tanto en la meditación para dejarle saber a las personas la importancia de las palabras que salen de tu boca, porque tú estableces vida o muerte. Wow. Vida o muerte. Tú estableces bendición o maldición. Lee 14 del 1 al 2. Ya lo leí. Pero en este capítulo también, después que Dios les dice eso, les dice, por cada día que fueron a reconocer la tierra, van a dar un año por día. Él los mandó 40 días. Por eso es que ellos después duran 40 años. Y Dios les dice, así como hablaste de que querías morir en este desierto, así ocurrió. Así ocurrirá. Toda persona de 20 años para arriba murió. Y solo la descendencia de ellos fueron los que fueron y tomaron control de Jericó, de la tierra prometida. Y Josué y Caleb, que fueron los únicos dos que hablaron un reporte conforme a la palabra de Dios. Así mismo. Y los otros que hablaron el reporte negativo murieron de enfermedades. De enfermedades. Es tremendo. Yo cuando leo esto, pastora, cada vez es tan importante lo que tú dices con tu boca. Me impacta eso. Desde el viejo pacto, Dios dice, así como habéis hablado a mis oídos, así haré. Así como tú hablas a los oídos de Dios, así ocurre en tu vida. Si tú dices, ay, qué dolor tengo, ya estás diciendo que no estás confiando que Jesús se llevó ese dolor. Y así ocurre en tu vida. Entonces es más difícil recibir la sanidad. Por eso es importante oír la voz de Dios a través de la comunión, a través de estar en comunión con el Espíritu Santo, leyendo su palabra, meditando la palabra. Así, vamos a tocar lo de David y Goliat. ¿Tú lo tienes ahí? Esa, 1 Samuel 17, del 34 al 37, cómo David se enfrentó con este gigante y cómo él venció a este gigante. Wow, es tremendo, porque ahí David está también decretando lo que él va a hacer. Claro, y estableciendo. En el versículo 34 del capítulo 17, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Ahora él dice lo que ocurrió con lo que Dios hizo en su vida anteriormente. Antes de enfrentarse, antes que tú te enfrentes a una situación, Dios te va a traer a memoria de donde Él también te ha sacado. Sí. Dice,
Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, le estaba hablando de Goliat, Incircunciso, que no tenía pacto. amén, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Eso fue lo que él estableció antes de enfrentarse con Goliat. Y mira, cuando él se del 45 al le dice al 47. mire lo que le dice David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Él lo estableció. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y así fue. Y así fue. Así fue como ocurrió. Así fue. Él Entonces, confiaba en Dios. tú puedes profetizar tu futuro. Tú eres el profeta de tu vida, pero tienes que establecer qué es lo que tú quieres que ocurra en tu vida. Así es. Tú necesitas sanidad, empieza a decir gracias, Señor, que me has sanado, y empieza a buscar todas las promesas, que hay 101 promesas de sanidad entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Así ¿Qué es. más Dios quiere decirte sobre la sanidad? Si Wow. te lo ha dicho todo ahí. Es tremendo. Así que vamos a tocar ahora las llaves del reino. Wow. A mí me gusta hablar de este tema, porque con una llave tú abres una puerta que tú necesites de todas estas cosas que ya Jesús hizo por ti. Amén. ¿Por qué no vamos primero y tocamos, como dijo Jesús en Mateo 16? Vamos a ver ahí cuando él le dio las llaves a Pedro, que significaba la iglesia. En Mateo 16, que le dice: te doy las dos llaves, la de atar y desatar, que para mí eso es bien importante, porque eso tiene que ver con autoridad. Aquí dice, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es cuando él le dijo que él era el Cristo. Sí. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el 19 dice... Okay, pero hay que explicar que la roca ahí es Cristo. Sobre esa confesión que te dio mi Padre. Amén, así es. Yo establezco mi iglesia. Porque hay gente que piensa que fue a Pedro. No, Pedro, él le cambió el nombre Petrus, una piedrecita chiquita. Amén. No Petra es la piedra grande que es Jesús. Cristo es la roca. Así es. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ok, ahora vamos a Mateo 18. Y ahí vas a ver de nuevo que el Señor te lo dice: de cierto os digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el primer cielo, que es donde están los demonios y los ángeles. Y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. Wow. Te lo está diciendo 2 veces. Amén. Oye, ponte a atar y a desatar. Wow, dice que son las 2 llaves principales del reino, que tiene que ver con tu oración tomando autoridad. Amén. La gente no entiende la importancia de atar y desatar. Y para mí es bien importante eso. Porque tú tienes que atar al hombre fuerte para que después tomar posesión de lo que te ha robado. Así que... sí, porque Satanás es el ladrón. Él es el que viene a robar, a matar y destruir. Eso, entonces nosotros tenemos que tener esa lucha espiritual, que no es contra sangre y carne, sino es contra
El reino el reino de tinieblas, De el Satanás. ejército de Satanás. que está en Efesios capítulo 6, versículo 10, Amén. empieza ahí. Pero mira lo que dice Lucas 10, 19. Este es el Señor. He aquí, os doy autoridad de hollar, de pisar serpientes y escorpiones, demonios y diablos, Amén. y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, Nada. dice que nada te daña, Amén. que Gloria a nada te Dios. toca. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que empieces a tomar autoridad, atando al reino de las tinieblas en tu vida, diciéndole a Satanás que se largue de tu casa, en el nombre de Jesús. Amén. Así es. Porque Así es. algunas veces no tomamos la autoridad necesaria que tenemos que tomar cuando vemos circunstancias negativas. Es el enemigo y tienes que echarlo fuera. Y Dios espera que tú y yo tomemos autoridad de las fuerzas demoníacas en este mundo. Así es. Porque eso es lo que Él nos mandó a hacer. Y bueno, esa es una de las llaves del reino. Pero es La muy oración importante, de atar y desatar, que es tan muy importante, importante. porque la iglesia, como hijos de Dios, debemos, es nuestra responsabilidad mantener al diablo y a nuestro enemigo atados. Háblale directo a Satanás. Amén. Usa tu fe en la obra que hizo Así Jesús es. en la cruz de Calvario. Toda autoridad fue dada a Jesús y Él se la dio inmediatamente a ti y a amén. nosotros, Amén. a la iglesia. Así es. Dice, id por todo el mundo. Id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y después te dice, en mi nombre, lo primero que te dice, echa fuera a los demonios de tu casa. Es lo primero, Claudia, es lo primero. Echar fuera demonios, eso está en Marcos ahí dice. Marcos 16, 16 y 17. Así es. Echa fuera al diablo y a los demonios de tu Amén. vida y de tu casa. Eso es tan wow. importante. Es lo primero que te dice. Ten control de tu vida, no permita que el reino de las tinieblas venga a atarte. Échalo fuera de tu vida. Entonces, por eso es que hay que hablarle directo al diablo. Así es. Él Mira, mismo, sí, él mismo hizo también eso. Él mismo reprendió y habló la palabra y tomó autoridad sobre el enemigo cuando lo vino a tentar. así es. Así que la palabra de Dios nos dice que resistamos al diablo. Y lo echemos fuera. Y Mira lo lo que echemos dice fuera. Mateo 12, 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y lo dice en Marcos 3, 27. ¿Tú lo tienes ahí? Atar al hombre fuerte. Marcos 3, 27 dice, No. ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata, Amén. y entonces podrá saquear su casa. Amén, así es. En el nombre de Jesús En el podemos nombre de paralizar Jesús. al hombre fuerte y lo hacemos con nuestra Así propia es. fuerza. Así es. No con nuestra propia fuerza, con el nombre de Jesús que lo tenemos. El poder de su fuerza que está en nosotros. En Esa Cristo fuerza Jesús. que está en nosotros, que es en Cristo Jesús, es como nosotros tomamos autoridad. Y hay algo tan importante en esta escritura que dice, y entonces podrás saquear su casa. Después que lo atas. Después que lo atas. Pero ¿qué te quiere decir ahí? Que el enemigo, lo que te ha robado o lo que te quiere estar reteniendo, que te pertenece, primero lo atas y después tú arrebatas, porque el reino de Dios, lo violento lo arrebatan. Tienes tú que arrebatarlo. Arrebatar lo que te has robado, lo que te quiere estorbar. Mira, puedes decir, Satanás, por la autoridad que ha sido dada a mí en el nombre de Jesús, te ato y no puedes molestar en esta situación. Te ordeno que pares inmediatamente tus ataques contra mí. Desde este momento en adelante estás atado en el nombre de Jesús. Amén, así es. Así puedes tomar autoridad. Así es. Y hay que tener revelación y meditar en la palabra para que esa palabra rema salga de tu espíritu, de tu corazón, que salen las fuerzas de la vida. Por eso dice, resistid al diablo y él huirá de ti. Amén, amén. Así que lo resistimos con la palabra. Vamos a hablar un poquito de la mujer esa. Con la palabra. ¿Tú quieres leerlo en Lucas 13? En Lucas 13, del 11 al 13, hay sí. una historia y dice, y había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la llamó, le dijo, mujer,
eres libre de tu Eso es enfermedad. autoridad. Él tomó autoridad. Claro, él no dijo en el nombre de Jesús, él era Jesús. Él era palabra. Pero y nosotros decimos, autoridad. mujer, en el nombre de Jesús, Eres libre. eres libre de ese ataque. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Él habló la palabra, tomó autoridad, desató a la persona Puso las manos y luego le puso manos. y ella se enderezó y Se empezó a enderezó. glorificar y a darle Wow. gracias a Dios. Eso es Es tremendo. tremendo. Y esta Poderoso. mujer era hija de Abraham y el diablo la tenía atada 18 años. Ella le pertenecía a ser libre. Amén. Porque Ella era ella- hija de pacto, hija de fe. Acuérdate, tenía el pacto de sanidad Amén. de Éxodo. Sí. Ella no tenía que estar así atada, ¿ves? Wow. Así que Jesús gloria a vino Dios. a destruir las obras del Así diablo. mismo. Para esto apareció, dice el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que sí, Jesús usó la palabra para atar, para echar fuera demonios, para sanar. Dice la Escritura que con la palabra echó fuera demonios y con la palabra sanó a A los todos. enfermos. Con Está en la Mateo palabra, 8. con la palabra tiene un poder porque se vuelve en Jesús. Amén. Gloria a El Dios. nombre de Jesús se vuelve en Jesús. En Jesús. Hay un grupo también de ángeles ministradores cuando tú desatas. Vamos a tocar un poquito los ángeles para que no se Así queden es. atrás, Así ya es. que hay que desatarlos Así es, para que porque puedan ellos protegernos, para que ellos puedan hacer la obra que ellos fueron creados Así es. para nosotros, los herederos de salvación. Amén, así es. Por eso es que estamos tocando esto y la importancia de la palabra. Es la En tu protección para el cuerpo de Cristo tenemos los ángeles Así es, eso ministradores. lo dice en Hebreos Hebreos 1:14. no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que son herederos, y esa palabra salvación es soteria, que significa cosas físicas, cosas de esta tierra, Amén. temporales, temblores de tierra, todo eso, accidentes de carro, accidentes de aviones, nada de eso te pertenece a ti ni a mí. Pero usa a los ángeles, desata a los ángeles. Inmediatamente que tú hablas palabras de Dios, Ellos se mueven, se porque mueven. como estamos hablando de los dos reinos, del primer cielo están ángeles y están demonios. Entonces, de acuerdo a lo que tú hables, ¿vas a movilizar a los ángeles o vas a movilizar al reino de tinieblas? Busca el Salmo 103:20, tú que tienes la Biblia ahí cerca, y te habla que los ángeles solo se mueven cuando tú hablas palabra de Dios. No tienes ni Amén. que desatarlo, ellos se mueven. Dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra, Ejecutan. Tú hablas la palabra de Dios, inmediatamente se mueven. obedeciendo a la voz de su palabra. Yo soy la voz de su palabra. Claro. Amén. Cuando hablamos la Cuando palabra hablamos de Dios, la palabra. inmediatamente, gracias a Dios que los ángeles acampan alrededor de mis hijos y nietos, inmediatamente sus ángeles Amén. van a Bendecid protegerlos. a Jehová, el 21 dice, bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Ellos hacen la voluntad de Dios en tu vida. La voluntad de Dios, que seas próspero, que seas sano, que seas libre, Protegidos del enemigo. que camines en perfecta voluntad de Dios, en abundancia, en bendición, en Por protección. eso, Claudia, es que esas llaves de atar y desatar son tan importantes, porque está no solo atar al diablo, sino está la protección del pueblo Así es. de nosotros con los ángeles Sí. ministradores. Hay personas que usarlo. nunca usan los ángeles. Hay que usarlos. Tú nunca perdiste tu ángel de la guarda. Amén. Wow, tremendo. Gloria a Dios. Gloria Pero vamos a a seguir Dios. con las llaves. La llave principal. El nombre, El nombre de Jesús. de Amén. Jesús. Amén. Nombre que es sobre todo nombre. Ese es el nombre que se vuelve Jesús cuando tú lo usas. Amén. Y para mí, ese nombre yo le he tocado antes, salvó mi vida. Por eso es que yo les recuerdo al Señor lo que Él ha hecho en mi vida. Hace 27 años que usé ese nombre y no me mataron. Así. Wow. Fíjate Amén. qué poder tiene ese hombre. Y yo era nueva, yo tenía 4 años en el Señor. Y usé el nombre, había meditado en el nombre
y usé el nombre y los ladrones se fueron, usándolo 2 veces. Mira qué poder tiene ese nombre. Poderoso. Y el nombre que fue dado cuando desde su concepción, desde Así que mismo. iba María a dar a luz, que se le aparece el ángel y le dice que va a tener un hijo y llamará su nombre Jesús. Está en Mateo 1, 20, ¿verdad? 23. Porque él salvará, dice, a su pueblo de sus pecados. Amén, pero la autoridad vino en la resurrección cuando él Así terminó es. la obra. Amén. Lo vemos en Filipenses. Sí, en Filipenses, y lo vemos también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Amén. El día que tuvo que Jesús nacer de nuevo. Así es. Porque Amén. acuérdate que él se Gloria a volvió Dios. pecado. Él se volvió pecado. Siendo nuestro sustituto, se volvió pecado. Y tuvo que nacer de nuevo porque él vino como hombre. ¿Tú tienes el Salmo 2? El Salmo 2 dice, yo publicaré el decreto. ¿Qué Jehová me decreto ha es el que dicho, va a publicar? Míralo. oh, wow. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Las naciones, porque ganó la obra. Él hizo Rey la de obra y gloria. ganó la batalla por la Amén. obra que hizo en la cruz de Calvario. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Wow. Sigue. Los quebrantarás con Ajá, vara de de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Eso va a ser en los En el 1000 años milenio. que vamos a estar aquí. Ese es un salmo profético. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Ahora busca, Gloria a Dios. busca Hebreos capítulo 1. Gracias. Ahí Señor. está también. Aleluya. Ahí está también, porque Ahí está, ahí lo dice. es que la Biblia, el viejo pacto, que eso es el viejo pacto, lo que tú leíste, nos deja ver una sombra de lo que ocurrió en el nuevo pacto. ¿Lo ves ahí? En el capítulo 1, sí, en el versículo 4, o quiere que empecemos en el... Aquí, allí, este libro cuando empieza nos dice que Dios nos ha hablado de muchas maneras antes. A través de los profetas. A través de los profetas, la ley y todo. Pero ahora nos habla a través del Hijo. Del Hijo, en otras palabras, a través de la palabra. A través de su palabra. De la palabra. Pero mira lo que dice en el versículo, déjame ver si es aquí, o en el versículo, en el capítulo 2 puede ser, que está a mí más. No, en el 1:5 dice, en el 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ah, sí, en el 5, sí. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el Padre. Y él me será a mi hijo. Eso fue en la resurrección, porque en la cruz, cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios Padre tuvo que virar la espalda a su hijo porque estaba siendo tu sustituto y el mío. Él se volvió pecado, él tomó todas las enfermedades, todos los pecados, toda la pobreza en esa cruz. Amén. Claudia, eso es tremendo. Amén. Mira lo que tú has que leído ahí. Él murió por todos los pecados que te dice, cayeron. y otra vez, Y otra vez, al él Padre. resucitar, el primer nacido de nuevo. Y mira lo que dice vez. el 6, y otra vez cuando introduce al primogénito, al primer nacido de nuevo en el mundo, dice, adórenle a todos los ángeles de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. El primer nacido de nuevo, el primogénito. Él tuvo que ser vivificado con la vida de Dios, porque él tomó tu lugar y el mío. Así es, amén. Y él murió espiritualmente. Fue al infierno, pagó por nuestros pecados, dejó todo allí, le quitó las llaves, la autoridad al diablo. Y ahora el Padre dice, y otra vez seré a él Padre y él me será a mi hijo. Miren qué poder tiene el nombre de Jesús. Es poderoso, es poderoso. ¿Tú quieres tocar algo más de esa llave o vamos a la próxima? Bueno, vamos a
Algo que me llama mucho también la atención es que en la manera en que nosotros como hijos de Dios tenemos que no solo usar el nombre también en lo que es la autoridad, pero La también oración. en la oración, porque Jesús mismo en Juan 14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, eso es autoridad. Sí. Pero también te habla en el 16:23, que si tú le pides al Padre algo en el nombre de Jesús, el Padre te lo da. Esa es la oración de fe y la oración de acuerdo, que tiene que ver con la palabra. La palabra tiene que estar ahí. Así que es importante saber eso, que siempre oramos al Padre en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, y la otra llave también es la palabra de Dios. Bueno, eso es lo principal. La llave es la importancia de la palabra. Mira lo que dice el Deuteronomio 6, del 6 al 9, la importancia que le dio Moisés. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano. Hoy en día las atas en tu corazón. Esto es el viejo pacto. Y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Mira qué importancia le dio Moisés a la palabra de Dios en el viejo pacto. Y tenemos un mejor pacto con mejores promesas. Y la conexión que tiene, porque después en Proverbios 4:20, lee Proverbios 4 del 20 al 20. se conecta. Wow, dice Proverbios 4 del 20 al 23, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Lo mismo que dijo Moisés. Guárdala en medio de tu corazón, porque son vida los que la hallan, y medicina a todo tu cuerpo. De ahí salió el nombre de este programa, La medicina de Dios. Ahí te habla de ojos, oídos, boca y corazón y espíritu. Así es. Así es como tú desarrollas tu fe. Y sabemos que la fe viene por el oír. Y oír, y oír, y oír la palabra de Dios. Y yo creo que cuando Jesús reprendió, cuando Él habló al enemigo, al diablo, Él usó la palabra con poder. Escrito está. Sacada de su espíritu. Escrito está una palabra revelada. Revelada que es rema. Y esa palabra, escrito está. Cuando tú usas escrito está, estás estableciendo algo que sale de tu espíritu, no un eco. No usando un eco porque otra persona lo dice. Así es. Una palabra la palabra rema es palabra que tiene que salir de tu corazón porque la has meditado, has leído, has meditado, te has visto en esa palabra, ya es parte de ti y sale de tu espíritu como la espada. De doble filo. De doble filo. Doble filo es dos bocas, la boca de Dios y tu boca. Amén. Sí. Es poderoso. Bueno, la llave número 3 ya la hemos tocado, porque es la oración. Amén. Pero si tú quieres leer Juan 16:23, porque eso tiene que ver con lo que tú tocaste de la oración de fe. Amén. Dice, en aquel día, Jesús hablando, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Eso es la oración de fe. Tienes que tener la promesa. Esto no es cualquier oración. Esto es la oración de petición y súplica. En el nombre de Jesús, tú has meditado en esa palabra. Eso quiere decir que ya lo tienes y que tienes que recibirlo por fe. Así es. Creerlo en tu corazón, no dudarlo, sabiendo de que ya está hecho y tú lo recibes. Lee el 24 que está ahí mismo abajo. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Ahí Jesús ya les estaba dando la enseñanza de lo que teníamos que hacer cuando Él ya no estuviera, para que pudiéramos usar esa llave del reino, que es la oración,
que es su palabra, que es establecer el nombre de Jesús. Le hemos dado unas cuantas llaves importantes. Amén. Wow, poderoso. Esas son llaves. Y nos pertenecen como hijos de Dios, Y la ciudadanos llave del cielo. abre una puerta de una de estas cosas que tú necesites. Esa es la llave para que tú recibas contesta a tus oraciones. Amén, gloria a Dios. Otra Vamos. llave es la siembra y la cosecha. Lee las escrituras. Wow, poderoso. Esa es una de las llaves que he estado cada vez más meditando y aprendiendo, practicando, haciendo hacedora, porque es muy importante Eso tener tiene la que ver con revelación. las deudas y tus finanzas. Y se recibe igual por fe, pero en esta llave tú tienes que sembrar. Aleluya, amén. Así Toca es. eso, Claudia. Vamos a leer Gálatas. Para que tú leas lo que dice Gálatas. De Gálatas es poderoso ese libro. Entonces vamos a Gálatas capítulo 6. En Gálatas capítulo 6, ahí nos dice la escritura, aleluya, en el versículo 7, bueno, vamos a empezar en el 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En el 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. No te engañes. Acuérdate de lo que dijimos que ocurrió en Éxodo. Así como habéis hablado, así haré. Amén. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Eso es tremendo. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero mira lo que dice el 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. A los hermanos primeramente. Wow, eso es poderoso. ¿Y cuál es la Segunda de Corintios es otra que es poderoso esa palabra? En Segunda de Corintios, el capítulo 8 y el 9, habla de lo que es sembrar y habla también la ley de prosperidad del nuevo pacto. Y habla de la ofrenda que es un don, es gracia. Es tremendo. En Segunda de Corintios 9, el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Wow. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ese versículo, número 8, deberías de memorizártelo, porque eso es poderoso. Yo eso lo uso regularmente. Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Suficiente significa en abundancia. Amén. Amén. Abundéis para toda buena obra. Y después ahí te dice en el 9, la buena obra. Dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ese es el Salmo 112. El Salmo 112, el Salmo de bendición para los hijos de Dios, el justo. Y el que da semilla al que siembra, Él es el que nos da semilla para sembrar. Y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Eso de liberalidad es toda bondad, para que seas bondadoso. Para que puedas dar. Sin tener esa pichicatería, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Bueno, gloria a Dios. Esa es una llave si tú quieres dinero. Amén. Y si tú quieres ser libre de deuda,
libre de hipoteca usan eso. Amén. Gloria a Dios. Tremenda, Bueno, tremendo vamos a esas seguir con las llaves llaves. del reino. Tenemos la tercera persona de la Trinidad, Así que es el Espíritu el Santo, Espíritu Santo, que mora dentro de nosotros, nuestro ayudador. y mayor es el que está en nosotros que el que está en nosotros. Eso no hay que tocarlo mucho porque sabemos que tenemos a Así Dios es. dentro de El nosotros. Espíritu de Dios que está en nosotros, el Y poder Él de es Dios. tu ayudador, Él es Así tu es. consolador, Él es el Paracletos, que tiene 7 significados, que significa es tu abogado, el que siempre está a tu Así lado. es, amén. Y tú tienes que saber que ese Dios que está dentro de ti te habla. Amén. Y tú tienes que estar listo o lista para oír lo que Su Él te voz. está dirigiendo o diciendo. Él es nuestro intercesor. Amén. Vamos a la próxima llave, que es la adoración. En Juan 4, 19 al 26, es la historia donde le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esto es algo tremendo. Dios es espíritu y Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, porque es necesario que le adoremos. Y así es como es. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que Se habla estaba contigo. identificando con el yo soy de Éxodo 3:14. El yo soy. Tremendo. Y mira lo que dice 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Salmo 63:4. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Vamos a dejar de saber que levantar manos santas es el nivel más alto de adoración Amén. que hay. No es aplaudir. Tú aplaudes a un presidente, tú aplaudes a una persona que habla bien, pero solo a Dios se levanta manos santas Amén. para adorarlo. Eso es tan importante. Mira Lamentaciones 3:41. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Así que aquí vemos lo que tenemos que hacer con nuestras manos y cómo adorar a Dios. Adorarlo en espíritu. Y también adorarlo con nuestro cuerpo, presentándolo en sacrificio, ¿verdad? Vivo, Así mismo. santo, agradable. Dice que es nuestra adoración a Él. A Él nada más. Es importante que nosotros sepamos eso, porque Dios es, a Dios le agrada que nosotros, sus hijos, le adoremos. Esa fue una de las, yo creo, de lo que Satanás cayó como Él era el que él era adoraba. el líder de adoración, y yo creo que Y esa se es un llevó arma. una tercera parte de los ángeles que adoraban a Dios. Y nosotros tomamos ese lugar. Por eso es que es un arma poderosa para adorar a Dios, levantando manos santas, como que estás rendido a Dios, que sabes que tú no puedes hacer nada, y tú te estás rindiendo a Él, humillándote bajo su mano poderosa, reconociendo Amén. que Él es Y todopoderoso. no es eso. Cuando yo me levanto por la mañana, lo primero que yo hago es levantar mis manos. Amén. Y darle Así, gracias. darle gracias. De Cuando tú quién es levantas Él, manos, te estás rindiendo a Él. rindiéndote a Él. Señor, tú eres todopoderoso, tú eres todo para mí, sin ti Es nada tan podemos importante hacer. eso. Wow, tremendo. Dice en Juan 9:31, dice: y sabemos que Dios, dice, no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso o adorador de Dios Y hace su voluntad. a ese oye. Wow. Él sabe, Él conoce. Dios no puede ser burlado, Él conoce tu corazón, de cuando tú le adoras en espíritu y en verdad. Bueno, solo quería tocar, ya hemos tocado las llaves principales, hay más llaves y hay más leyes, pero aquí estamos tocando las más importantes. Pero ¿por qué es que algunas veces no funciona la oración?
Wow. Acuérdate lo que pasó con Jesús en Nazaret. Wow. Él solo pudo hacer 8 milagros al Así día, es. porque el profeta que le preguntó una vez cuánto eran poco y él dice, ¿cuántos se quedaron en la tierra con Noé? 8. 8 es poco. Así que él pudo hacer 8 milagritos, no milagros, dolores de cuerpo, pero no pudo sanar a ningún ciego ni a ningún paralítico por la incredulidad que había. Le decían, pero ese no es el hijo de José, el carpintero. No conocemos a sus hermanos y hermanas que están aquí y no creyeron. Y eso es lo que, una de las razones principales por las cuales las llaves no funcionan es la incredulidad. Así es. ¿Quieres tocar algo de eso? Sí. Ellos habían oído de Jesús, habían visto milagros, habían conocido lo que él estaba haciendo, mas sin embargo, ellos no creyeron, en su corazón había incredulidad, y cuando la incredulidad llega, es imposible que el milagro se manifieste y que Jesús pueda, o el Espíritu Santo pueda glorificar a Jesús. Así que el pueblo de Israel fue un ejemplo de eso, pastora, porque ellos vieron tantos milagros, ¿verdad? Y tuvieron incredulidad. Otra de las cosas es que cuando la incredulidad crece en el corazón de la persona, destruye la fe. Destruye la fe. Y por eso es que él no pudo. Igual que la duda. Así es. En Marcos 6, del 1 al 6, vemos ahí la historia, ¿verdad? Que nos dice de lo que pasó. Dice que salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Son Simón? sus hermanos. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Así que él tenía más de una hermana, tenía por lo menos 2 o más. Dice, y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. A veces pasa eso, que tal vez es el único cristiano creyente que cree en Jesús en tu casa, en tu familia, y las personas que te conocieron de cómo eras antes y cómo ahora. Mira, pero ¿cómo puede hacer eso? No saben que no es nosotros, que no Dios somos es nosotros, porque ahora somos nacidos de nuevo y estamos en un y nuevo tenemos pacto. a Dios Amén. viviendo en nosotros. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos Unos enfermos, pocos, 8. poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Mira lo que dice Mateo 17:17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo aquí. Eso fue con el muchacho que estaba endemoniado, y ellos no pudieron sacar el demonio. Eso es algo. No, y cuando el Señor les dice que es que este género sale con oración y ayuno, el género de incredulidad. Era incredulidad, nada más, porque la incredulidad quita la fe. Así es. Y por eso es que es importante cuando vayas a orar por una persona, tratar de orar por esa persona privadamente o en un grupo de personas que puedan interceder, no con un grupo de personas que van allí a ver qué pasó, porque la fe no funciona cuando eso ocurre. Sí, porque la incredulidad nos separa de las promesas. Así y algo importante, pastora, antes que terminemos, que el tiempo se nos apremia, es que vienen a veces pensamientos de duda, pero si tú no le das vida para que con tu boca los hables y lleguen a tu corazón, o sea, si te vienen las dudas, es importante que no le des la vida, que no le hables. No, no puedes hablarle. Porque al hablarlo le das vida a esas dudas, a esos pensamientos, y se van a hacer incredulidad en tu corazón. Si tú no lo hablas, no lo estableces. Y si tú piensas algo y no lo dices, nada ocurre si no lo dices.
pero si lo dice ya lo establece. Así es. Y la gente no entiende eso. Tal como el hombre piensa o medita, así se vuelve. Así es. Si tú te quedas pensando constantemente en las preocupaciones y en los problemas, así te vuelves. Y así lo vas a hablar. Y Así no vas vas a recibir nada por fe, porque Así no va a es. funcionar la fe. Constantemente estás hablando del problema, lo Así estás es. fertilizando. Amén. Así es. Bueno, ya casi se nos está acabando el tiempo. Pudimos tocar todas las llaves. Gloria a Dios. Y espero que ustedes entiendan que a través de esas llaves tú recibes tu sanidad. Toma autoridad en el nombre de Jesús. Háblale a esa montaña. Háblale a ese problema en tu cuerpo. Háblale a ese dolor. Háblale a esa situación. Amén. Y tú vas a ver un milagro en tu vida. Yo estaba oyendo a Jerry Isabel y él estaba hablando diciendo que tenemos que recibir todo lo que Jesús ha comprado y que él usaba espejuelos y que él dijo, pero ¿por qué yo voy a usar espejuelos si el Señor ya sanó mi vista? Y empezó a confesar, mis ojos que ven, los No ojos se que oscurecen. ven. Empezó a decir, Moisés murió a los 120 años y sus ojos no se oscurecieron ni perdió su vigor. Amén. Y él empezó a decir eso y a decirlo y a decirlo y a decirlo. Amén. Estuvo Gloria a meses. Dios. Gloria a Cuando Dios. se fue a tomar el examen para la licencia, que le dijeron, lee aquí, y vieron de que él no tenía los espejuelos, le dijeron, pero aquí dice que usted usa espejuelos, ¿dónde están sus espejuelos? Y él le dijo, ya yo no necesito los espejuelos. Y la mujer no le quería creer y le cambiaba, usted se memorizó esto, fíjate. Y él dice, no, es Wow. que ya yo veo bien. Y le cambió 3 veces el papel pensando que él se lo había memorizado. Y por fin le dijo, sí, es verdad, ya tú no necesitas espejuelos. Wow, Fíjate. tremendo, tremendo. Podemos hacer eso nosotros. Así es, yo lo estoy Pues, haciendo y he empezarle- mejorado mi vista. Empezarle a hablar y hablar y hablar y todo tiene que ajustarse. Gloria a Dios. Bueno, Tremendo. Claudia, La palabra tiene ¿quieres tú poder. enviar la palabra a todas las personas Amén. enfermas Gloria para a que Dios. ellos en ese momento lo crean, lo reciban, Amén. la tomen y le den gracias a Dios que tienen su sanidad? Amén. Gloria a Dios. La palabra, Él envió su palabra Así y es. nos sanó. Así es, Padre, te damos gracias en esta hora. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza que tú has traído a través de nuestras bocas, Sí, mi Señor, Dios. que has sacado de nuestro espíritu. Gracias. Padre, bendecimos a toda persona que está escuchando esta enseñanza, mi Dios, y especialmente a aquellos que están siendo atacados Sí, por mi Dios. algún tipo de enfermedad o dolencia, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú enviaste tu palabra y tu palabra los sanó. Sí, mi Dios. Padre, tu palabra dice que tu palabra corre velozmente por toda la tierra, que tu palabra no regresa a ti vacía, sino que es prosperada para lo que tú le envías y Sí, mi hace Dios. lo que tú dices. Padre amado, yo te doy gracias por tu palabra. Así que yo ahora envío tu palabra, Sí, palabra Padre. de sanidad, Sí, mi palabra Dios. de poder, palabra de Sí, salvación Padre. a toda persona que está ahora viendo este programa, para que reciba, Señor, la sanidad que ya tú les diste, que tú Gracias, pagaste Señor. en la cruz del Sí, mi Calvario. Dios. Así que ahora, en el nombre de Jesús, envío la palabra y declaro que tú eres sano Sí, en mi el nombre Dios. de Jesús. En el Ahora nombre de tú Jesús. recibe, cree en tu Tómala. corazón, toma esa palabra y recibe tu sanidad Sí, mi en Dios. el nombre poderoso de Jesús, por cuya herida tú ya fuiste sanado. Gracias, Señor. Hablo a toda persona que esté siendo atacada ahora por un Sí, cáncer. mi Dios. Maldigo ese cáncer desde la raíz Sí, mi ahora Dios. en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios ha sido enviada para ti. Ponte la mano donde está siendo atacado y cree en tu corazón y recibe la palabra Gracias. de Dios en el nombre poderoso de Jesús y recibe Amén. tu sanidad Gloria. ahora. Amén. Bueno, si tú nunca has recibido al Señor, haz esta oración después de mí para que Gracias, Jesús Señor. venga a tu corazón y viva en ti. Padre Gracias, celestial, Padre. vengo ante ti como pecador arrepentido. Sí, Señor. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él murió y resucitó, y esa sangre que Él derramó ahora me limpia de todo pecado y de todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los muertos y yo ahora lo recibo como mi Señor, como mi Salvador personal.
como mi sanador. Gracias, Señor, por fe has entrado a mi corazón y soy salvo. Y te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, comienza a leer el Evangelio de Juan despacio, despacio, y pídele sabiduría al Espíritu Santo y revelación de la palabra. Y ahora nos despedimos, Claudia. Ha sido una clase, yo creo que impactante. Amén. Usa las llaves, usa esas llaves que has aprendido. Espero de que las hayas escrito. Si no, vuelve a ver este programa y escribe las llaves. Y empieza a usar esas llaves para que tú recibas todo lo que Jesús ya pagó en el reino de Dios que te pertenece. Y nos despedimos hasta la semana que viene en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.